y de aquí partimos para que nos demos cuenta que los levitas no iban a recibir ninguna herencia como los demás, como las otras 11 tribus, sino que Dios iba a ser su herencia y los hijos de Israel tenían que dar de su herencia, tenían que darles tierras a los levitas. Vamos a leerlo, Josué 21:3, para que vean cómo ellos se tenían que desprender de lo que ellos tenían para dárselo a los levitas. ¿Ya lo tienen? Josué 21:3 dice lo siguiente: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Vayan ahora a Deuteronomio 18 del 1 al 5 y mientras lo buscan les platico cómo los levitas era la tribu que Dios había escogido para que le sirvieran a él. Y vemos cómo ellos no obtuvieron una herencia como las demás tribus, sino que Dios mismo iba a ser su herencia, los sacrificios iban a ser su herencia. Lo primero de lo que recibieran del grano, etcétera, iba a ser su herencia. Vean lo que dice Deuteronomio 18 del 1 al 5, dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Entonces, era el diseño de Dios, es el diseño de Dios, y ahorita lo vamos a ver con detalle, que el pueblo de Dios sostenga a los líderes espirituales. Vimos que en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debía de sostener a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de trabajar en las cosas de Dios. Sin embargo, esto no se ha abolido. En el Nuevo Testamento esto sigue siendo igual. El pueblo es el que tiene que sostener a los que están al frente de tiempo completo en las iglesias, a los líderes espirituales. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 11, para darnos cuenta que también en el Nuevo Testamento nosotros como pueblo de Dios tenemos que sostener a todos aquellos que anuncian el evangelio, a todos aquellos que están al frente de las cosas propias de Dios. Y dice así Primera de Corintios capítulo 9, versos 11 al 14, dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces vemos que
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, son los encargados de sostener a los líderes espirituales. Ahora, Jesús nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De tal manera que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver como una bienaventuranza el poder sostener a nuestros líderes espirituales. Y de igual manera los líderes espirituales tienen que ver como una bienaventuranza el poder dar de comer, el poder dar lo espiritual al pueblo de Dios. No debemos de menospreciar esas bendiciones. Amén. Ni de un lado ni del otro lado. Ahora, para que nosotros como pueblo podamos recibir bendición, hay que entender ciertas cosas muy importantes. Primero, tenemos que entender que Dios es el que escoge a los líderes espirituales. Vayan a Deuteronomio 18:5 para que puedan ver que fue Dios el que escogió a los levitas para que les sirvieran. No los escogió el pueblo, los escogió Dios. ¿Qué nos dice Deuteronomio 18:5? Vamos a leerlo. Dice, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Está hablando de los levitas. Vayan ahora a Efesios capítulo 4, verso 10, para que también veamos que en los tiempos actuales no es el pueblo el que debe escoger a los líderes espirituales, sino que es Jesús directamente el que los escoge para que les sirvan. Vean lo que dice Efesios 4:10. Dice, el que descendió, ¿quién es el que descendió? Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vean lo que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fue Dios quien escogió a nuestros líderes espirituales. Es Dios el que hace ese llamado. Fíjense que cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, dice que antes de llamarlos, él fue a orar. Y se ve que ahí estuvo orando con el Padre. Y ya después de haber orado con el Padre, empezó a escoger a esos apóstoles. Ahora, dentro de esos 12 apóstoles, encontramos a un Judas que lo traicionó, encontramos a un Pedro que lo negó 3 veces, encontramos a discípulos que lo dejaron solo y lo siguieron de lejos, encontramos a Tomás que no le creía, que hasta que no lo viera con los hoyos así en sus manos, iba a creer que realmente él había resucitado. ¿De qué nos habla esto? Dios dice en la Biblia que escoge a lo vil y a lo menospreciado, a lo débil y a lo necio. Y muchas veces nosotros queremos a nuestros pastores o a nuestros líderes que sean perfectos. Y déjame decirte algo, no son perfectos y no lo van a hacer. Son seres humanos igual que tú y que yo y que van a cometer errores. Sin embargo, Dios los escogió. Entonces, que van a cometer errores muchísimos. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Si ellos hacen algo mal, si ellos administran mal las cosas, las ofrendas y los diezmos que nosotros les damos, se las van a ver con Dios. Entonces tú cuando des, tienes que dar dando, no dándoselo al hombre, sino dándoselo a Dios. Entonces primero tenemos que entender que Dios puso esas personas
En segundo lugar, tenemos que entender que tenemos que desprendernos de lo nuestro. A nosotros como pueblo nos toca sostener a nuestros líderes espirituales y tenemos que aprender a desprendernos de lo nuestro. Si se fijan en el pasaje que estamos estudiando, el pueblo de Israel tenía que desprenderse de su propia herencia para darle a los levitas ciudades y tierras como ejido. Y vemos también en 1 Corintios 9:11, lo leímos, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Entonces es un dando. Pero qué triste es ver que muchas personas solo quieren recibir, pero no quieren dar. Entonces la bendición llega a nuestras vidas cuando aprendemos a desprendernos de lo que tenemos, cuando aprendemos a dar sin esperar recibir nada a cambio. Ahora, en tercer lugar, nos toca, como ya lo hemos estado viendo, nosotros sostener a nuestros líderes espirituales. Vean lo que dice Josué 21:3, lo estoy repitiendo otra vez, pero para que quede bien claro. Josué 21:3 dice lo siguiente: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor, o sea, es un mandato de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y en cuarto lugar, podemos ver que el pueblo es bendecido cuando bendice a sus líderes espirituales. No es casualidad que en Josué 21, 43 al 45, justo después de que ya les dan sus ciudades, sus ejidos a los levitas, vean lo que dice este texto, Josué 21, 43 en adelante. Vean lo que dice. ¿Ya lo tienen? Josué 21, 43. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en su mano a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces entendemos que cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, cuando nosotros sostenemos a nuestros líderes espirituales, Dios puede traer bendición. Ahora quiero que entendamos que también Dios puede multiplicar cuando nosotros aprendemos a ser desprendidos con Dios, cuando nosotros aprendemos a proveerles a nuestros líderes espirituales. ¿Se acuerdan del pasaje de la multiplicación de los panes y los peces? Si se acuerdan, juntando los 4 evangelios, se los cuento así a grandes rasgos. Andrés había encontrado un muchacho, Andrés, el apóstol Andrés, el hermano de Juan, había encontrado, no era el hermano de Juan, él era el hermano de Pedro, perdón. Había encontrado un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y entonces Andrés les lleva el muchacho a los discípulos, a Jesús, y le dice: miren, encontré este muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús tomó de esos 5 panes y 2 peces para poder orar. Pero quiero que analizamos de dónde salieron esos 5 panes y 2 peces. Este muchacho
Seguramente su padre había pescado esos peces y se los dio como su lunch, como su comida, y seguramente esos panes su mamá se los había dado para que él comiera. Y él estuvo dispuesto a desprenderse de todo eso que él tenía para comer y dárselos a Jesús. Dios es lo que quiere que entendamos hoy. Nosotros tenemos que aprender a de lo nuestro ser capaces de dar para la obra de Dios. Este muchacho dio todo lo que él tenía para comer y se lo dio a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo con eso? Jesús puede multiplicar de la nada, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, él pidió que le trajeran lo que tuvieran. Dios nos pide que de lo nuestro le demos a nuestros líderes espirituales y entonces Dios puede multiplicar. No es casualidad que después de eso, después de que Jesús recibió del muchacho eso, ora por eso y entonces es que pasó lo de la multiplicación de los panes y los peces. Ahí la Escritura dice que en una ocasión alimentaron a 5,000 personas, pero contando solo a los hombres. Pero se cree que por lo menos eran 12,000 personas los que comieron con esos 5 panes y 2 peces que este muchacho dio. Quiero que te des cuenta que lo que tú des, cuando tú das tu diezmo, cuando tú das tu ofrenda, Dios lo multiplica de una manera impresionante, de tal manera que tú no te das cuenta que tal vez con lo que tú estás dando estás alimentando a más de 5,000 personas o a más de 12,000 personas, porque Dios multiplica lo que tú das para la obra de Dios. Pero tenemos que entender lo importante que es aprender a desprendernos como pueblo de lo que nosotros tenemos y que es obligación nuestra sostener a nuestros líderes espirituales. Y cuando nosotros lo hacemos, como acabamos de leer en el pasaje de Josué, Dios puede cumplir todo lo que promete. Dios puede multiplicar, Dios puede hacer grandes maravillas cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Ahora tú dices, sí, pero esto es en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 17 y luego aparte el verso 19. Dice Filipenses 4, 17. Está hablando el apóstol Pablo y les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando escuchamos que levantan las ofrendas o los diezmos, muchas veces podemos pensar, sí, estos solo piensan en lo suyo. Sí, estos solo piensan en que les vaya bien a ellos. Pero no, créeme, y lo vas a entender al final, que te lo explique con un pasaje bíblico impresionante. Cuando nosotros como pueblo de Dios entendemos que es más bienaventurado dar que recibir, más bienaventurados somos cuando aprendemos a darle a nuestros líderes espirituales de una forma desprendida, sin buscar lo nuestro. Dios entonces puede bendecirte grandemente a ti. Dios entonces tú le cierras puerta al enemigo y lo vamos a ver más adelante para que Dios te pueda bendecir a ti. Pero tenemos que entender que es el diseño de Dios, así lo estipuló Dios. Vean también lo que dice Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿cuántas riquezas crees que tiene Dios? O sea, Dios es el dueño del oro, de la plata, Él sabe dónde están las minas de diamante, pero las bendiciones de Dios son mucho más grandes que todo lo material que me puedas presentar. Entonces, cuando nosotros
le damos a los líderes espirituales lo que necesitan, Dios a nosotros va a suplir todo lo que nos falta a nosotros con sus bendiciones. Y eso pues conviene por donde le veas. Ahora, ¿de qué manera o cuáles son esas bendiciones que nosotros le podemos dar a nuestros líderes espirituales? Vayan a Gálatas capítulo 6, verso 6. Y vean lo que dice. Porque a veces, híjole, voy a abrir mi corazón. Sacar un libro físicamente cuesta dinero. Y me han llegado a decir, ¿por qué no regalas los libros? ¿O por qué no nos das esos temas que vienen en el libro, nos los enseñas? Por mí no hay problema, pero yo tengo que pagar el libro. Entonces yo no puedo dar en línea un libro gratuitamente si yo no lo he terminado de pagar. Perdónenme, pero no puedo. Entonces a veces tenemos que entender este pasaje, lo que nos dice este pasaje. Vean lo que dice Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y una cosa buena es ora por nosotros. Sin embargo, esta cosa buena se refiere, según el original griego, agatzos, a algo verdaderamente honroso, verdaderamente valioso por apariencia o uso. Entonces, lejos de que nos juzguen y nos critiquen, mejor ayúdenos a orar, porque qué triste es cuando el pueblo de Dios solo pide y pide y pide que nosotros demos y demos y demos lo espiritual, pero no son capaces de dar lo material. Y eso duele, eso pega, que nos juzguen, pega. Ahora, lo van a entender al final que yo estoy en medio y van a ver por qué. Ahora, luego dice, vayan a Filipenses capítulo 4, verso 15. Dice Filipenses 4:15. ¿Ya lo tienen? Filipenses 4:15 está hablando el apóstol Pablo y vean lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo, él hacía tiendas de campaña junto con Priscila y su esposo y vemos que por un tiempo estuvo así porque todavía el pueblo no había aprendido a sostenerlo y los únicos que le daban para su sostenimiento era la iglesia de Filipos. Ellos habían aprendido, por eso digo que Filipos, la iglesia, de los filipenses que estaba en Filipo, era una iglesia madura, porque era una iglesia que había aprendido a sostener a su líder espiritual que era Pablo. Ellos habían dado para sus necesidades y eran los únicos que habían aprendido a darle a él para su sostenimiento. Él estaba dando su vida por ellos en todos los sentidos, exponiéndose a grandes riesgos, exponiéndose a latigazos, a vituperios, a naufragios, a cuánta cosa, para llevar el mensaje de salvación. Y esta iglesia de los filipenses era la única que había aprendido a proveerle a él para sus necesidades. De ahí la importancia que nosotros entendamos que nos corresponde como pueblo de Dios, también a nosotros, bendecir a nuestras autoridades espirituales. Ahora, quiero leerles un pasaje bíblico que muchas veces se lee cuando se levantan los diezmos y las ofrendas.
Y saben, es un pasaje bíblico que trae unas enseñanzas impresionantes, pero quiero que entendamos que este pasaje bíblico, aunque está escrito en el Antiguo Testamento, ya casi al final del Antiguo Testamento, es un pasaje que trae grandes enseñanzas espirituales, de tal manera que lo creas o no lo creas, se cumple. Y vean lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 8 en adelante. Malaquías 3, 8 en adelante, porque está súper fuerte este pasaje bíblico. Dice Malaquías 3, 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quiero que vean en primer lugar, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo le podemos robar a Dios? Cuando no le damos a los líderes espirituales lo que les corresponde para sostenerlos. Cuando no le damos a Dios nuestros diezmos y las ofrendas, le estamos robando a Dios. Ahora, hay una ley espiritual que dice que si yo dejo caer esto, se va a caer. Es una ley física, perdón. Pero así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales, de tal manera que lo que tú siembras, vas a cosechar. Si tú siembras robo, ¿qué vas a cosechar? Robo. ¿Y sabes quién te va a robar a ti? No te va a robar Dios, te va a robar Satanás. De ahí que dice que si tú vas a diezmar y todo, dice que Dios que va a abrir las ventanas de los cielos, o sea, va a derramar bendición sobre tu vida si tú aprendes a bendecir a tus líderes espirituales dando tus diezmos y tus ofrendas. Pero dice también que reprenderé también por vosotros al devorador. ¿El devorador quién es? Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando tú le robas a Dios no dándole lo que le corresponde a Él, tú tienes puerta abierta para que Satanás entre y te robe a ti. No es casualidad que se te descomponga todo. Analiza tu vida. Tal vez no le has dado tus diezmos y tus ofrendas a Dios y todo te ha salido mal, se te descompone todo, tu coche se descompone, el refri, la lavadora, te enfermas, 1000 cosas pueden pasar porque hay un derecho legal de Satanás que te está robando a ti por tú robarle a Dios. Esto está tremendo, ¿qué no? Pero vemos que después, si tú le das, Dios va a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre tu vida. Y yo quiero platicarte algo que fue un parteaguas en mi vida, porque fue una lección que Dios me dio a mí. Hace muchos años yo trabajaba en un kinder cristiano, yo daba clases de la Biblia en ese kinder. Y yo no me acuerdo si era cada 15 días, creo que sí. El punto es que en viernes ellos me daban un cheque y me pagaban. Entonces lo primero que yo hacía saliendo yo del kinder, iba al banco y cobraba mi cheque. Pero esa semana yo no cobré mi cheque. En aquel entonces mi marido y yo, bueno, ya éramos pastores y todo, pero bueno, yo quería ayudar y todo en este kinder y ellos me pagaban de esa manera, ¿no? En aquel entonces en el sur nos reuníamos en el Salón Monte Carlo
y mi marido le tocaba compartir. Yo no tocaba, cantaba, no canto bien, pero cantaba en la alabanza, y mientras estábamos cantando en la alabanza, el Señor me dijo, dame todo tu cheque. Y dije, ¿qué? No, espérate, esto no puede ser Dios. Había una amiga a quien amo mucho que tocaba el piano, y le dije, no, oye, ¿qué crees? Creo que Dios me dice que le dé todo mi cheque. ¿Y saben cómo me contestó ella? Ella me dijo, mira, yo que tú le obedecí a Dios, porque conociéndote, si no lo haces, la culpa no te va a dejar. Y dije, sí, pero no me gustó lo que me dijo. Entonces fui con mi marido y le dije, oye, ¿qué crees? Que creo que Dios me está pidiendo todo mi cheque. Me dice, mira, yo no sé, pero yo no te voy a dar para tus camiones, ¿no? Para tus transportes, porque en aquel entonces yo no tenía coche, yo a donde fuera me movía en camión. Entonces yo dije, sopas, entonces si yo no voy a tener para pagar mi transporte, ¿cómo le hago, no? Total que me hice guaje, me senté a escuchar la conferencia, se me olvidó. Y allí estuvimos, pues, la conferencia, dando consejerías, 1000 cosas, ¿no? Y saliendo, había un bote en la entrada y vuelvo a oír la voz de Dios que me decía, dame todo tu cheque. Y dije, no, Señor, ¿por qué me pides eso? Dije, ok, está bien, te voy a obedecer. Y metí el cheque, y cuando oí que tocó el fondo de la cubeta, yo tenía ganas de abrir la cubeta y sacar mi cheque. Dije, no, bueno, ya, lo dejo así. Yo sabía que cuando uno le da a Dios, Dios te da más. Lo sabía. Entonces pero la intención de mi corazón estaba torcido. Yo solo estaba esperando a que Dios me bendijera más por lo que yo le había dado, ¿no? Pero pasaron 2 semanas, bueno, más de una semana, y yo no tenía dinero para mi transporte. Entonces tuve que pedir prestado, y a las 2 semanas llegó una hermana y me dio una ofrenda. Con la hermana yo estaba bien agradecida, pero yo estaba muy molesta con Dios. Yo le dije, Señor, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Estás viendo? ¿Y saben qué me dijo Dios? Porque tú te tardaste en dármelo. Para mí eso fue un shock tremendo. Y esto que les acabo de leer, para mí cobró vida. Yo ahora entiendo que si yo no le doy a Dios, le estoy robando. Y cuando yo le doy a Dios, ya no es para recibir algo a cambio. Es como obediencia a Dios, pero también como agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Porque si bien no habla de diezmos en el Nuevo Testamento, sí nos habla de esto. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, yo les digo que fue un parteaguas en mi vida, porque ahí yo entendí que lo que yo le dé a Dios no tiene que ser para que yo reciba, sino que tiene que ser con un corazón alegre, con un corazón agradecido, con un corazón de obediencia a Dios. Y es entonces cuando Dios multiplica, es entonces cuando Dios bendice, pero no tenemos que buscar esa bendición. El simple hecho de dar ya es una bendición. Ahora, yo les decía que me siento en medio. ¿Tú sabías que los levitas tenían que diezmar y ofrendar a los sacerdotes? Y yo así me siento en medio, porque aunque estamos mi marido y yo de tiempo completo, a mí también me toca ofrendar y diezmar. Entonces, esta enseñanza también es para mí de ambos lados. Yo no debo menospreciar el dar
a mis líderes espirituales, ni debo de menospreciar el hecho de enseñar la palabra de Dios y hacerlo con gusto sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, bueno, yo espero que esto te haya ayudado a entender bien el diseño de Dios y a que no menospreciemos esas bendiciones como pueblo para dar a nuestros líderes espirituales y sostenerlos, pero también como líderes espirituales no menospreciar la bendición que es enseñar la palabra de Dios y no esperar recibir nada a cambio. Hacerlo ambas partes con gusto para la obediencia a Dios, por amor a Dios y como agradecimiento a Dios. ¿Les parece si oramos para despedirnos? Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, es muy difícil, Señor, compartir estas palabras más estando en medio, pero Señor, tú sabes que el único deseo de mi corazón es agradarte a ti. Si lo tengo que hacer, pues en obediencia lo hago. Pero yo te ruego que vayas más allá de estas palabras que yo dije y que tú pusiste en mi corazón decirlas y que tú toques los corazones de las personas que puedan entender que es tu diseño, no es el diseño de nosotros, el que tú sostengas a los líderes espirituales, Señor. El que el pueblo, sostenga a los líderes espirituales. Tú ponlo en sus corazones, que lo puedan entender y que cuando lo den con convicción profunda para agradarte a ti, que entiendan que es una bendición dar más que recibir. Y también como líderes, Señor, que podamos entender que es una bendición enseñar tu palabra, que es una bendición ayudar a nuestros hermanos de manera espiritual sin esperar recibir nada a cambio. Guarda nuestro corazón en ambas partes de hacerlo para agradarte a ti, de hacerlo por amor a ti, de hacerlo con alegría en nuestro corazón. Gracias por estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.